Buenas tardes. Hoy realizaré una prueba de laboratorio del curso de electrónica de potencia. A continuación, haré la explicación del funcionamiento de un rectificador de onda completa. Para eso voy a compartir mi pantalla. Bueno, vamos a comparar los cálculos, matemáticos vistos en clase con la práctica, ¿no? A través de un montaje de un circuito y a través de la simulación de un software. Bien, como materiales hemos utilizado el multímetro digital. Bueno, osciloscopio, no cuento con osciloscopio, pero utilicé este software para simular el circuito. Cuento también con diodos de potencia y diodos rectificadores para las pruebas. Bien, me pide graficar un circuito rectificador de onda completa considerando los 12 voltios. Fue opcional, sí, por eso decidí comprar un transformador tap central de salida de 24 voltios de 12 a 12, ¿no? Bueno, para la prueba lo efectué con 4 diodos de potencia. A ver, tenemos los 220 eficaces en la entrada, 12 voltios eficaces a la salida. Bueno, datos del profesor, 50 ohmios, 1 watt de resistencia. Bien, si hallamos el voltaje pico en la entrada, vemos la fórmula, nos sale un voltaje pico de salida del transformador de 16.92 voltios, de entrada al circuito, ¿no? Tienes un voltaje de carga de 10.7 voltios. Acá a la derecha podemos ver las formas de onda, ¿no? De un voltaje alterno eficaz de 12 voltios, ¿no? Y un voltaje pico de 16.92, como se puede observar. Igual para la forma de onda de un voltaje en la carga, ¿no? Ya rectificada de 16.92 voltios pico, ¿no? En el BCD. Bueno, el BCD igual es 10.7 voltios. Tiene una corriente en la carga de 0.21 amperios, o sea, es menos a 1 amperio. Y un voltaje inverso de 33.84 voltios del diodo. Bueno, nos pide también en la práctica recomendar un fusible en línea. En este caso, bueno, considero que es ser una de 3 amperios debido a que la corriente es aproximándose a 1 amperio, entonces para prevenir, ¿no? Escogí una de 3 amperios. Bien, continuando con la prueba de laboratorio, tenemos aquí ya armado un circuito rectificador de onda completa tipo puente con 4 diodos de potencia. Tenemos también otras opciones, pero hemos utilizado estos 4 diodos para demostrar la rectificación en la salida, ¿no? En el BCD de la carga. A ver, para empezar vamos a nombrar los materiales con los que estoy trabajando en este momento. Tenemos un transformador de entrada 220 voltios, ¿no? De alterna, de casa, 60 Hz. Bueno, este transformador es un tap central, ¿no? Con toma en intermedia de 12 voltios cada uno. Es un reductor. Pero en este momento estoy utilizando solamente un devanado de 12 voltios para el circuito puente. Si estuviéramos utilizando dos diodos, que el rectificador con dos diodos, bueno, sí necesitaríamos este transformador, que ya se efectuó la prueba también, pero me parece un poco más explicado este circuito. Además de que esos diodos me han facilitado en la simulación del software. Ya, para ver las formas de ondas, ¿no? A ver, continuamos. Tenemos los diodos. Bueno, tenemos varios diodos, ¿no? Tenemos un diodo, dos tipos de diodos rectificadores de 1 amperio,
una es puente, como está por aquí, que ya vamos a explicar en el datasheet. Tenemos los otros dos rectificadores de la familia de los 4000, uno N4000 americana, este es el 1N007, que en este momento, bueno, para la prueba, mejor demostrarlo con diodos de potencia. Bueno, el trabajo va a ser el mismo, la única diferencia ya sabemos que es la caída de voltaje, ¿no? Este diodo tiene una caída de voltaje de 1 punto y algo, ¿no? A comparación del otro casi 2 en este caso. El resto, bueno, los otros rectificadores las caídas de voltaje son mayores, ¿no? Son de 0.7, de silicio, germanio 0.6. Entonces, se dice que este circuito estos circuitos son más eficientes, más rápido, la velocidad es más rápida, y entre otras características. A ver, continuemos con el circuito. Tenemos también diodos de potencia por aquí, como ve, estos de acá son de 1 amperios, ¿no? Estas de 2 amperios. A ver, tenemos el FR207, ¿no? Acá también tenemos otras diodos de potencia, pero la que estoy utilizando de 2 amperios, creo que la que estoy utilizando en este momento son las de 3 amperios. Soporta como máximo 3 amperios, ¿no? Eso es simplemente por una cuestión de visibilidad, creo yo. Son un poco más grandecitas y ayudan en trabajo, ¿no? En la demostración del circuito. A ver, continuamos. Tenemos la resistencia. Bueno, nuestro docente nos ha dado de dato para comprarnos resistencias de 56 ohmios, 1 watts, lo cual, según los cálculos matemáticos que ya había realizado un día anterior, la potencia me resultaba mayor o un poco mayor a 2 watts, ¿no? Entonces, 2 watts prácticamente. Entonces, bueno, tomé mis precauciones, igual hice la prueba, vimos, ¿no? Cómo se quemó la resistencia en la carga. La potencia es 1 watt, no soporta, entonces tendría que ser una de 2 watts hacia arriba, ¿no? Como ya lo hemos visto en clase también. En adición, que esta resistencia que ven por aquí, ¿no? Esta resistencia, en adición que tiene un material mejor, que es de carbón, ¿no? Pero el dato es el mismo, o sea, también quería resaltar que los 50 ohmios no se encuentra así nada más en el mercado, entonces tuve que comprar una de 56 ohmios, que es muy cercano, de 2 watts. Continuamos. Tenemos también el fusible, no olvidemos el fusible de la línea. Bueno, en este caso no lo he instalado porque mi transformador ya coloqué, como ven por acá, un enchufe directo a la línea de 220 para realizar la prueba más rápido. Pero es recomendable tener un fusible en la línea, ¿no? Para evitar alguna sobrecarga y tener problemas con la línea. Entonces es 3 amperios, 220 voltios. Incluso tenía acá su conector, pero para el siguiente video podría ser. Bien, continuamos. Empezaremos con las mediciones. Yo tengo mis pinzas de multímetro en cocodrilo, lo tuve que poner así para no arruinar la forma. Entonces lo primero que vamos a probar es la entrada del circuito, ¿no? Como lo requiere el docente, que es 12 voltios eficaces, ¿no? En el multímetro vamos a ver las eficaces. Voy a conectar mi transformador un momento. Bien, tenemos por aquí las pinzas del multímetro. Vamos a encender el multímetro, voltaje alterno. Bien, entonces
Ya sabemos que tiene una entrada interna de 220 y es reducida a 12 voltios. Tenemos por aquí uno. A ver, no hemos explicado, me parece la otra toma está aislada. Y por aquí la toma del negativo, la toma central. Bueno, vemos ahí, ¿no? 12 voltios, 12.7, ¿no? Que según los cálculos matemáticos teníamos también, bueno, teníamos de dato 16.92. Este 12.92, 16.92 pico, ¿no? Estos son los eficaces. Ya sabemos que tenemos ahí que multiplicar por el 3.14. Bien, continuamos, retiramos esto. Ahora probemos el BCD, el voltaje continuo, voltaje en la carga. Bien, a ver, ponemos en corriente continua. Ya aquí ya está puesta la pata en negativo. Y aquí el positivo para saber la salida del voltaje requerido. Como sabemos, en los resultados matemáticos tenemos un voltaje de 10.7 voltios BCD, ¿no? Y aquí en la práctica con el circuito nos damos cuenta de que tiene 9.8 voltajes, ¿no? Continuo, el BCD, en la salida de la carga. Cabe resaltar, considerando también la frecuencia, ¿no?, de la salida, si entró 60, sabemos que viene a ser el doble en la salida de la frecuencia. También lo vamos a ver allá. También consideramos de que 9.8 está aquí también descontando el voltaje por cada diodo, ¿no? Que en estos casos este diodo cuenta con una caída de tensión de 0.134, que hice la medida antes de efectuar el circuito. Entonces ya son con 4 diodos, va variando y tenemos esta salida de 9.8, 9.9. Bien, para revisar rápidamente el datasheet, vemos aquí el diodo rectificador de barrera Schottky con 1 amperio, ¿no?, de corriente que va a soportar el diodo. En este caso es el SR160 el que conseguí. Bueno, acá están sus datos técnicos, ¿no? Ahí vamos a resaltar 1 amperio. Bien, podemos utilizar, ¿no?, varios diodos. En este caso el 1 November 5820, que es el diodo que estamos utilizando, es de 3 amperios máxima intensidad. Y también tenemos el FR207, es un diodo de recuperación rápida, ideal, ¿no?, para este tipo de circuitos de 2 amperios máximo. Bien, acá vimos 3 ejemplos de diodos, diodos rectificadores y diodos de potencia, entre otras que se vio en la práctica. Bueno, vamos a continuar con la última parte del video, la simulación del software para ver las formas de onda. Bien, para la segunda etapa de procedimientos de laboratorio tenemos un ingreso de 311 voltaje pico. Bueno, estamos utilizando para empezar el software Multisim, ¿no?, requerido por el profesor. Hay otro software, hemos estado trabajando también con el Proteus, pero me sirve el Proteus para otros tipos de circuitos. En este caso, a diferencia del Proteus, que no encontraba los diodos de esta codificación, uno N5822, es un diodo de potencia, he preferido usar, bueno, al Multisim para esto. Entonces ya vimos en la primera etapa los 60 Hz, 311 picos. Esto, bueno, acá figura BRMS en realidad, pero es el voltaje pico.
Bueno, la consecuencia es que tenemos que tener una salida de transformador menor, que es la que requerimos. En este caso estamos utilizando un transformador normal, no estamos utilizando el tap central que utilicé en los procedimientos de montaje. No olvidemos el fusible de 3 amperios, que ya será requerido o el recomendado, ¿no? Bueno, tenemos el ingreso acá. El transformador tiene una salida de 12 voltios, lo podemos ver acá en el multímetro, 12.035 voltios. Luego tenemos la medición del multímetro en la salida rectificada, ¿no? La salida rectificada de los 4 diodos. Es 10.4, es muy cercano a los datos que hemos hecho en los ejercicios. La comparación era en el procedimiento técnico era 10.7, aquí son 10.4. Muy poco varía, ¿no? Luego tenemos otro, el batímetro, para finalizar. Este batímetro nos está midiendo la potencia, ¿no? La potencia es de 2.72. En las aplicaciones del montaje eran 2.247, ¿no? Bueno, esto está equilibrado porque estamos trabajando con una resistencia que, aparte del material con la que hemos mencionado anteriormente, soporta un poco más de batiaje, ¿no? La resistencia queda como 50 ohmios, 2 watts. Ya. Para continuar, vamos a ver la prueba del osciloscopio. Vamos a cerrar todas las ventanas del multímetro. Veremos la forma de onda. Bueno, en este caso preferí ver la alterna. Para ver la diferencia preferí ver la alterna de los 220 con la salida del BCD. ¿Por qué? Porque bueno, como le dije, se ve la diferencia 1 y bueno, no tenía opción para una tercera comparación, ¿no? Solamente cuenta con 2 canales este software. Entonces vemos la onda alterna de 220 y la línea verde viene a ser la alterna la continua de la salida del BCD. Bueno, ahí está, ya para este efecto del video ya hemos realizado los movimientos de los tiempos, ¿no? Consideremos también la frecuencia, ¿no? Si ya vemos que la forma de onda es en semiciclos positivos y negativos, en la parte superior modificada también, ya la hemos modificado, ¿no? Están por arriba. Vemos la diferencia en la amplitud, ¿no? Esta es la 220 o 311 pico y ese sería en este caso 17, ¿no? No son los 12 voltios de salida, 10 voltios de salida, sino ya aumentan. Bien, eso es todo.